y cuando hay amor, porque si tú amas a la persona o amas lo que se está celebrando, aunque te pongan a hacer cosas que no son tan cómodas para ti, con lo que no te sientes tan bien, te lo disfrutas y te lo gozas. ¿Y cuántos de ustedes han visto el mural que está adelante con la bitácora que dice gracia? ¿Lo han visto? Porque a veces están las cosas ahí, uno le pasa por encima y ni se da cuenta. Hay una escalera aquí para que todos la vean. Porque a mí me pasa, yo soy despistada. Yo a veces paso por las cosas y ni cuenta me doy hasta que alguien me dice, ¿viste eso? ¡Ah! No lo vi. Entonces es lindo porque hoy es un día de celebración y no solamente vamos a poder aprender o profundizar en lo que son las primicias, sino que nos vamos a llevar un hermoso recuerdo de esta fiesta. ¿Amén? Amén. Bueno, vamos a aprovechar el tiempo y voy a ponerlos un poquito en contexto de lo que hemos venido hablando durante este estirón profético sobre las primicias. ¿Ok? La pastora Eri nos trajo como primicia una dupla. ¿Cuántos recuerdan cuál fue la dupla que la pastora Eri? Ayuno y oración. Luego vino un tercer elemento a esta dupla, que era el dar. Ayuno, oración y el dar. Y esto ha sido muy poderoso, hemos venido aprendiendo. Quizás hoy les voy a repetir algunas cosas que ya se hablaron y no lo tome como que no tenía nada más que decir. No, es que es importante que lo volvamos a escuchar y lo recordemos. Hoy siento que el Señor quiere darle una dupla a esta casa y a las familias de Arde. Amén. Y esa dupla es gracia y poder. Diga, gracia y poder. Gracia y poder. Acuérdese de tomarse la foto, ¿ok? Para que se lleve un buen recuerdo. Y hemos venido hablando sobre lo que son las primicias. Y rápidamente yo quiero explicar a algunas personas. Sé que tenemos muchas personas nuevas en la casa, sé que hay otras personas que llevan años, pero a lo mejor usted dice, pero ¿cómo así? El diezmo, la ofrenda, luego me salen con que las primicias, que es todo esto, ¿qué diferencia hay? ¿Por qué? Y tenemos ese tipo de cuestionamientos. Lo sé porque muchas veces se me acercan y me hacen preguntas y me encanta que me pregunten. Me gusta porque eso quiere decir que tenemos hambre, que queremos entender, que no tragamos entero, sino que nos metemos en lo que estamos viviendo y entendemos lo que Dios quiere hacer. Entonces, para traer un poco de contexto, preparamos una gráfica. No voy a tomar mucho tiempo en esto, pero me parece importante por la nueva temporada en la que la iglesia está, que recordemos y aprendamos a diferenciar lo que es cada cosa. El diezmo es el 10% de nuestros ingresos o de nuestras ganancias. Y el diezmo se da por ley. Es algo que está establecido en la ley. Lo vemos desde el Antiguo Testamento, desde Abraham. Y vemos cómo en el Nuevo Testamento Jesús dice, yo no vine a abolir la ley, yo vine ¿a qué? A cumplirla. Entonces no quería decir que ya no la deben practicar. Lo que pasa es que Jesús en el Nuevo Testamento dice y de alguna manera reta a los fariseos a decirles, no es solo dar el diezmo, es darlo con justicia, con fe y con amor, que es diferente. Porque ellos pensaban que por dar sus diezmos entonces ya podían vivir sin misericordia, sin justicia. Y Jesús dijo, no, un momento. Esto es un elemento completo. Esto es un principio que ahora deben dar con fe, con justicia. Entonces, el diezmo sí es algo obligatorio, no nos pertenece, no es de nosotros. Pero las ofrendas, a diferencia del diezmo, no tienen un porcentaje asignado, ¿ok? Las ofrendas son dádivas generosas que nosotros damos según nuestro deseo y según nuestra capacidad. O sea, la ofrenda tú la das según cómo tú te sientas, si la quieres dar o si no la quieres dar, y también según tu capacidad, porque a lo mejor tú quieres dar una ofrenda de un valor súper alto que no tienes la capacidad de hacerlo. Entonces la ofrenda es algo que tú das según tu deseo y tu capacidad. La ofrenda no es por ley, no es obligatoria, ¿ok? Y la primicia es un principio, es lo primero y es lo mejor,
¿ok? Es esa ofrenda que nosotros damos como un acto de obediencia, de gratitud y de fe hacia Dios. Esa semilla que consagra el resto de la cosecha. Es ese primer fruto que tú sabes que va a generar fruto para el resto de tu año. Esa es la primicia, lo primero, lo mejor, un entero, un completo de algo. No es una limosna, es algo completo que damos con fe y con amor. Entonces, las primicias yo diría que son para aquellos que pueden creer en el poder de Dios. Porque finalmente el que hace que esa semilla de fruto es Dios, es el poder de Dios. Él es el único que tiene el poder de que esa semilla traiga una abundante cosecha. Y es que la primicia siempre rompe y provoca algo. Nuestra ofrenda de primicias siempre va a romper y va a provocar algo. Y en este tiempo donde hemos estado entregando nuestras primicias, Dios está haciendo algo nuevo, está rompiendo algo y está haciendo algo en medio de nosotros. En la palabra vemos cómo las primicias son seguidas por señales. Y donde hay señales, definitivamente está la manifestación del poder de Dios. Y quiero mostrarles algunas señales que me llamaron la atención y siento que debo compartirles esta mañana. Y la primera señal de la que quiero hablarles es de la provisión y la abundancia. La encontramos en el libro de Proverbios, capítulo 3, versículo 9 al 10. Dice: honra al Señor con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y tus graneros se llenarán de abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Dios está prometiendo aquí abundancia, provisión, prosperidad, si le honramos con nuestros bienes y con nuestras primicias. Otra de las señales es la protección de nuestros bienes. Lo vemos en Éxodo capítulo 23, versículo 19 al 20. Llevarás a la casa del Señor tu Dios lo mejor de tus primicias. No cocerás ningún cabrito en la leche de su madre. Date cuenta, Israel, date cuenta, arde, que yo envío mi ángel delante de ti para que te proteja en el camino y te lleve al lugar que te he preparado. Dar primicias entonces trae una protección divina y trae dirección a nuestro camino. Otra de las señales es la multiplicación. Lo vemos en Deuteronomio 28 del 4 al 5. Dice: bendito serán el fruto de tu vientre, tus cosechas, las crías de tu ganado, los terneritos de tus manadas y los corderitos de tus rebaños. Benditas serán tu canasta y tu bandeja de amasar. Este pasaje incluye promesas de multiplicación y de bendición en nuestra cosecha. Son aspectos que están plenamente relacionados con dar lo primero a Dios. Y entonces lo demás es multiplicado. Y la última señal que quiero mencionarles es el poder, el favor y el respaldo divino. ¿Ok? Lo encontramos en Segunda de Crónicas, capítulo 31, y vamos a leer el versículo 5 y la parte B del versículo 10. Dice: tan pronto como se dio la orden, los israelitas entregaron en abundancia las primicias del trigo, del vino nuevo, del aceite, de la miel y de todos los productos del campo. También dieron en abundancia el diezmo de todo. Y saltemos al versículo 10, parte B. Dice que desde que el pueblo comenzó a traer sus ofrendas al templo del Señor, hemos tenido suficiente comida y nos ha sobrado mucho, porque el Señor ha bendecido a su pueblo. Y dice: en esos montones está lo que ha sobrado. Me llama mucho la atención porque cuando los israelitas respondieron, comenzó a llegar tanta abundancia y tanta prosperidad a la casa que se acumularon montones. O sea,
Usted sabe lo que es un montón, es mucho. Montones, mucho. Y lo más lindo, si ustedes leen completamente el texto, es que dice que ellos comenzaron a organizar los montones desde el mes tercero y tardaron hasta el mes séptimo organizando todos esos montones. ¿Se imaginan la abundancia que había? Había demasiado. Tardaron muchos meses organizando los montones. Y los montones, me imagino que era lo que les quedaba, porque ya habían usado lo que necesitaban. Habían montones, había abundancia, había tanto. ¿Por qué? Porque tenemos un Dios de poder y de abundancia. Estamos viendo el mismo Dios que le dijo a Moisés, dile a tu pueblo que paren de traer, porque ya hay suficiente. Es el mismo Dios que aquí está hablando y está diciendo, hay montones. Sobró demasiado, hay abundancia, hay de más. ¿Por qué? Porque estaba el poder de Dios. Y por eso es que nuestras ofrendas de primicias nosotros no la podemos dar con la razón, ¿verdad? Ya lo escuchamos, porque la razón es enemiga de nuestra fe, ¿cierto? Y algo que el Señor me habló mientras escuchaba eso, era que no solo la razón es enemiga de nuestra fe, sino que nuestra razón limita el poder de Dios. Entonces, cuando nosotros le entregamos a Dios algo, pensando, razonando, maquinándolo mucho, Dios como que está limitado para manifestar su poder. No es que Él no sea poderoso, Él tiene el poder, pero nosotros lo limitamos. Entonces nuestra ofrenda de primicias debe ser una ofrenda que damos con fe para no limitar el poder de Dios en nuestras vidas. Saben que en las empresas o emprendimientos se miden, los mejores clientes son medidos según las ganancias que le generan a la compañía, ¿cierto? Sé que hay otros criterios que son tomados en cuenta, pero la verdad, el que más importa es el que más billetico suelte. Ese es el mejor cliente que tenemos en la compañía y hay que tratarlo bien y hay que cuidarlo y hay que mandarle su regalo de Navidad. Y así se manejan los negocios. El reino, venimos y pensamos que se maneja igual o que funciona de la misma manera, pero no, porque Dios nos pide algo integral, algo completo. Y la semana pasada, lo mencionaba Vicente, Dios quiere nuestro talento, nuestros tesoros y nuestro tiempo. Él quiere algo integral. Dios no quiere partes, Él quiere algo integral de nosotros hacia Él. Entonces, en el reino la medida es muy diferente, porque la medida de Dios hacia nosotros no es por lo que nosotros podamos entregarle económicamente. Sí hay una medida. Y cada uno de nosotros debe descubrir cuál es esa medida. ¿Cómo estás entregando tu talento, tus tesoros y tu tiempo para el Señor? Entonces, ¿qué pasa? Que como esta medida es algo que solo tú y Dios conocen, solo tú en la presencia del Señor puedes entender y escuchar su corazón. Porque para esta época del año, muchos de ustedes me piden sus reportes de donaciones del año anterior para presentar sus impuestos. Es algo legal, es algo que se tiene que hacer, es algo que tenemos que mantener. Créame que yo no tengo tiempo de ponerme a ver cuánto usted da porque no me compete. Mi oración cuando comencé a trabajar en Arde fue: Señor, cuida mis ojos y mi corazón, porque yo no los quiero ver a ustedes con el signo de pesos en la cabeza. Yo te quiero ver por quien tú eres. Y realmente eso es lo que importa aquí en la casa. Pero yo pudiera sacar un reporte del que necesite y marque su sobre. Yo tengo un reporte de cuánto usted dio el año pasado. Pero lo que yo no puedo saber es cuánto Dios puso en tus manos. Eso yo no lo sé. Yo sé cuánto tú entregaste aquí, pero yo no sé cuál es la medida de lo que Dios te dio a ti. No lo sé. Eso es algo entre Dios y tú. Pero es importante que analicemos qué le estamos entregando a Dios. ¿Qué Dios ha puesto en tus manos y qué le estás entregando tú? Nuestras ofrendas hablan de nosotros.
Nuestras ofrendas hablan de nuestra fe y hablan de nuestra dependencia a Dios. Y no lo digo yo, recuerde que yo no conozco su medida. Pero nuestras ofrendas hablan de nosotros. La palabra en el libro de Génesis habla sobre una ofrenda que fue agradable para Dios y fue la ofrenda de Abel. Y quiero ir hoy un poquito más profundo en esa ofrenda. Y es que en Hebreos capítulo 11 es un capítulo que habla sobre la fe que nuestros antepasados tuvieron y menciona a varios de nuestros antepasados y como los actos de fe que ellos tuvieron. Y me llamó mucho la atención porque en este capítulo se menciona nuevamente la ofrenda de Abel. Y estuve investigando cuánto tiempo pasó entre lo que sucedió con la ofrenda de Abel y el escrito del libro de Hebreos, y transcurrieron más de 4,000 años. Habían transcurrido más de 4,000 años. Y es muy hermoso porque Hebreos vuelve a recordar esa ofrenda. ¿Y saben qué es lo más tremendo? Que incluso después, hasta el día de hoy, se sigue mencionando. Se mencionó el domingo pasado y las vuelvo a mencionar el día de hoy. Y mira lo que dice la palabra en Hebreos 11:4. Fue por la fe que Abel presentó a Dios una ofrenda más aceptable que la que presentó Caín. La ofrenda de Abel demostró que era un hombre justo. Y Dios aprobó sus ofrendas. Aunque Abel murió hace mucho tiempo, ¿cuánto tiempo había pasado? Más de 4,000 años. Acuérdese que yo investigué un poquito más. Había pasado mucho tiempo, todavía nos habla por su ejemplo de fe. Esa ofrenda todavía sigue hablando de la fe de Abel. Entonces las ofrendas sí hablan de nosotros. Hablan generosidad, hablan miseria, pero las ofrendas hablan de nosotros. Y recuerde que no lo digo yo, mire que se lo leí. Ahí dice la palabra que aunque Abel murió hace mucho tiempo, todavía nos habla por su ejemplo de fe. Así que nuestra ofrenda de primicias debe ser esa ofrenda que oramos antes de entregarla. Como familia veníamos, ya mi esposo y yo habíamos venido orando, ya habíamos llegado a un acuerdo en la ofrenda que íbamos a traer, pero hoy que veníamos en el carro se lo compartimos a nuestros hijos y les dijimos: hoy vamos a entregar nuestras ofrendas como familia y vamos a entregar esto. Porque es una ofrenda especial, no es una ofrenda normal que damos cualquier domingo según nuestro deseo. Es una ofrenda que oramos, que sí requiere sacrificio y fe. Es una ofrenda diferente porque la ofrenda de primicia rompe algo. En otras versiones dice que Abel ofreció a Dios sacrificio aceptable. En una dice que ofreció ofrenda y en otra versión dice que ofreció sacrificio. ¿Por qué la Biblia relaciona ofrenda con sacrificio? Porque los dos actos merecen adoración a Dios y entrega. Algo le estamos entregando. Y son actos espirituales que hacemos. Existe un mundo natural. Todos lo saben. Y quiero pensar que todos los que están aquí entienden que también existe un mundo espiritual. Y así como hay leyes naturales que nos ayudan a mantener el orden civil, social, el orden del mundo, existen también leyes espirituales que Dios nos da para que nosotros podamos vivir y disfrutar las bendiciones del cielo aquí en la tierra. Entonces, por ejemplo, la ley de la gravedad es una ley física natural, ¿cierto? De este mundo. Mantiene el orden del universo y la estabilidad de la tierra, ¿ok? Y las leyes espirituales, por ejemplo, tenemos la ley de la siembra y la cosecha. Lo que tú siembras, cosechas. Recuerde que aunque el principio no le guste, no significa que después no le va a gustar. Y adicional a eso, aunque el principio no te guste o la ley no te guste, no significa que no sea real y mucho menos significa que no exista. Porque
Hace unos años conocí una mamá que tristemente su hijo se cayó de una terraza y murió. Y yo me imagino que esta mujer detesta la ley de la gravedad, porque si algo se cae, tiene un efecto. Y eso a mí me impacta, porque el hecho de que no te guste, quizás no lo comprendas, quizás no has estudiado tanto de esa ley, no significa que no aplica y que no sea verdad. Las leyes espirituales son así. Por eso es que nosotros, como hijos de Dios, debemos meternos en la presencia y debemos escuchar a nuestro maestro para poder aprender. Entonces, la ley de la siembra y la cosecha es una ley espiritual y está llena y está respaldada por el poder de Dios. Y por muchos años nosotros, y hay muchas familias que viven de la gracia de Dios, porque Dios es bueno, Dios es fiel, Dios es justo, Dios tiene misericordia de todos nosotros. Pero este año el Señor me habló y me dijo: este es un año donde yo quiero manifestarle a la iglesia no solo mi gracia, sino mi poder. Y yo quiero ver el poder de Dios manifestado. Yo no sé usted, yo he visto su gracia de una manera inmerecida. Y también he visto su poder, pero sé que lo he limitado. Y yo quiero quitar toda limitación para poder ver y disfrutar y deleitarme de lo que Dios quiere hacer en medio de nosotros. Quiero ver los milagros que va a hacer en tu casa, en tu familia. Este es un año de gracia y de poder. Y saben, el dinero es un factor y es un tema que siempre nos incomoda. No crea que yo me paro aquí muy, ay, qué rico, voy a hablarle a la iglesia de finanzas, de dinero. No, créanme que lo hago con temor. Le pedí al Señor que me diera sabiduría para poder hablar a tu corazón, para que puedas ser libre de la esclavitud, de lo que te ata. Y muchas veces nuestro razonamiento nos lleva a cuestionar: pero ¿por qué? ¿Pero por qué piden? La iglesia no necesita. No, pero si todas estas cosas bonitas que hay, eso se hace solo. Eso no, aquí no se necesita dinero para nada. La renta se paga sola, la luz se paga sola, los seguros se pagan solos. Uno piensa eso. Pero una iglesia tiene costos, tiene muchos gastos. Y el poder de Dios necesita ser manifestado para que el reino se pueda sostener y pueda avanzar. Entonces, desde pequeños nacemos con esta propiedad de todo es mío, me lo merezco, ¿por qué? No voy a entregar. Y comenzamos a crecer y empezamos a cuestionar: pero ¿y qué hacen? ¿Para qué mis diezmos? ¿Para qué mis ofrendas? Y si usted quiere saber un poquito más, no se preocupe, al final podemos hablar y yo le puedo contar un par de cosas para que usted vea por qué se necesita dinero en una iglesia. Pero ¿saben qué es lo importante y lo que Dios está hablando en esta mañana? Es que tenemos que cambiar nuestra confianza de lugar. Porque muchas veces nuestra confianza está puesta en lo que yo quiero ver. Pero con Dios las cosas toman tiempo. No son instantáneas, no son de inmediato como quisiéramos. Pero Él se toma el tiempo porque lo que Él hace es eterno y es permanente. Él no nos da cosas provisionales. Entonces Él se toma el tiempo de preparar, de hacer, pero nuestra confianza debe estar puesta en lo que Él dijo que iba a hacer, no en lo que nosotros queremos ver que están haciendo. Entonces es tiempo de mover nuestra confianza al lugar correcto, que es poner nuestra mirada en Él. Y mira lo que dice 2 de Corintios, capítulo 9 al 10. Que el que suple semilla al que siembra, también le suplirá pan para que coma. Aumentará los cultivos y hará que ustedes produzcan una abundante cosecha de justicia. ¿Y por qué quiero traerles este versículo? Porque es importante que usted entienda que el que suple semilla, que es nuestro Dios, ¿ok?, es el que va a hacer que nuestra cosecha sea abundante. Y sí, yo sé que los administradores, la junta directiva, tenemos que hacer un buen trabajo. Y créame que nosotros tenemos que darle explicaciones y rendirles cuentas a Dios.
Hay que rendirle cuentas a Dios de todo. Pero aquí dice que el que suple semilla, o sea, el que nos suple la semilla, va a bendecir nuestras cosechas. Entonces esto quiere decir que el fruto de tu cosecha depende de tu semilla. Depende de lo que tú entregues. No depende de lo que hagan con tu semilla. Aunque queremos ser diligentes y utilizar los recursos para lo que Dios nos ha hablado. Pero el fruto de tu cosecha depende de tu semilla. No depende del otro lado. Yo no sé si lo está entendiendo, pero esto es muy poderoso. Porque Dios es quien recibe esa semilla y es el que pone el poder para que esa semilla dé fruto. Amén. Entonces, estamos hablando de una cosecha de justicia. Y Dios no necesita nada de nosotros, pero nosotros necesitamos tanto de Él, que Él estableció leyes para que pudiéramos ser bendecidos a través de esos principios. Y usted me dirá, bueno, hay personas que yo sé que no dan, que nunca entregan nada y les va mejor. A lo mejor usted está en esa silla diciendo, yo ni diezmo, yo no ofrendo, mucho menos he dado una primicia en mi vida y tengo todo lo que quiero, me va súper bien, ando en un mejor carro que los que quizás entregan sus ofrendas y sus diezmos en la iglesia. Y en parte puede ser verdad, pero recuerde que la bendición es integral. Entonces a lo mejor Mamón te puede dar una casa, un carro, muchas cosas, pero tú no tienes una bendición integral. Y a lo mejor estás viviendo miseria en otras áreas de tu vida, cuando Dios quiere bendecirte de manera completa y de manera integral. Y en nuestras fuerzas podemos lograr alcanzar muchas cosas. Podemos lograr tener muchas cosas que queramos. Pero aún si tú estás viviendo una temporada donde tú dices, lo tengo todo. Me va bien en las finanzas, estoy bien con mi familia, tengo lo que quiero, me siento bien espiritualmente. Si tú haces parte a Dios de esto, vas a ver el poder de Dios manifestado en tu vida. Y por eso la importancia de consagrarlo primero. Todos nosotros somos fruto de una primicia, de una generación, de una primicia de bendición o de maldición, según lo que nuestros antepasados hayan hecho. Muchos de nosotros venimos de primicias de maldición: alcoholismo, adulterio, miseria, robo, tantas cosas feas que tuvimos que cargar. Pero si uno se consagra al Señor y diga, yo soy la primicia, porque usted es la primicia para sus generaciones. Si usted se consagra a Dios, sus generaciones se van a consagrar a Dios. Y el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob será el Dios de sus hijos. Y saben, la Biblia debería decir el Dios de Abraham, de Isaac y de Esaú, porque Esaú era el primogénito. No era Jacob, era Esaú. Pero él menospreció el ser primogénito y vendió su semilla por un valor que el enemigo le ofreció, por una necesidad que él tenía en ese momento. Esaú tenía hambre y vendió su primogenitura. En ese momento él dijo, yo lo que tengo es hambre, a mí no me importa la primogenitura. Y muchas veces nosotros hemos dicho, en este momento quizás has tenido hambre, quizás te ha faltado para pagar tu renta, quizás te ha faltado para pagar deudas que tenías, y hemos vendido nuestra semilla por un plato de lentejas. A mí el Señor me habló y me dijo, tú has vendido mi semilla. Han habido momentos donde yo lo hice, y la semilla que Dios me entregaba, yo la cambiaba por un plato de lentejas. Y pude ser consciente de eso. Y en esta mañana, en esta tarde, yo quiero que el Espíritu Santo te muestre, porque Él que suple la semilla te ha dado semilla. Pero ¿qué hemos hecho con la semilla? ¿No la hemos comido? ¿La hemos cambiado?
¿O se la hemos entregado a Dios para que haga y para que se manifieste? En los campos vemos cómo hay cultivos donde se siembra, se cuida, se riega y hay grandes cosechas, hermosas cosechas. Y vemos otros donde la semilla sale por gracia. Y cuando yo veo esas cositas así, yo digo, wow, ¿de dónde salió esa florecita, esa matica? De la gracia. Mientras que hay otros graneros donde hay una mano que está cuidando, y entonces el poder de Dios se manifiesta. Así que estamos en una temporada, iglesia, donde Dios quiere hacer tantas cosas. El Señor me decía, mi iglesia ha visto mi gracia, pero es tiempo donde yo quiero que vean mi poder. Él quiere manifestar su poder en medio de nosotros. Él quiere que nuestros graneros tengan una abundante cosecha. Y es tiempo de creer. Estamos entrando en una temporada donde vamos a ver milagros, maravillas, y esto comienza hoy. No se vaya sin tomarse una foto, porque hoy es un día histórico. Histórico para nuestra casa, histórico para su familia. Y nos vamos a llevar no solo un buen recuerdo de Dios, sino que vamos a empezar a experimentar. Vamos a empezar a ver su mano y su poder. Quiero pedirte que te pongas de pie. Y Señor, en esta tarde te damos gracias. Gracias por lo que estás haciendo en medio de nosotros. Gracias por lo que pones en nuestra mano. Y gracias por hablarnos y traer libertad. No queremos ser esclavos de deseos personales, Señor. Queremos entregarte lo mejor de nosotros. No importa el costo que tengamos que pagar. No importa lo que tengamos que renunciar. No importa si me limito en cosas naturales, pero que nuestro deseo, Dios, sea agradar tu corazón, sea llenar tu trono con una fragancia que a ti te agrade, Señor. Queremos saber qué hay en tu corazón. Queremos mover tu corazón. No queremos mover tu mano. Queremos mover tu corazón. Y sabemos que si tocamos tu corazón, tu mano se moverá en medio de nosotros, Señor.